les decía al principio, para mí esto tiene sentido si logramos empezar a descubrir cómo aprendemos colectivamente. Normalmente el aprendizaje tradicional está centrado en depositar información y que yo acumule conocimiento para llevar a cabo un proceso de aprendizaje individual. Pero realmente no sabemos estar juntos, realmente no sabemos aprender colectivamente. A mí me gusta pensar que un maestro, un profesor es un arquitecto de estos lugares para el aprendizaje, de estos ambientes inestables, y que lo que más que depositar conocimiento, lo que intenta es crear vínculos. Y vínculos no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Y que el conocimiento o la reflexión se va a producir fuera de ese espacio. Se va a producir cuando estas entidades abandonen ese salón de clase y empiecen a hacer conexiones de esa información que recibieron con sus experiencias. Caminar, como más o menos les había planteado al principio, no solamente es que mi cuerpo se desplace o ir de un punto a otro, sino podemos caminar pensando en diferentes escalas, o pensando en términos de vacío, o pensando como lo hacían los griegos, o pensando en términos de cómo cambian los elementos, como lo hacía Hokusai con la ola, con la nieve, con las nubes, etc. Y por el otro, esta idea me interesa mucho porque tal vez como nos proponen los compañeros de Doha, tal vez el aprendiz es aquel que intenta desplazarse. Me encontré que la palabra conversar significa dar vueltas en compañía, ¿no? Y que creo que esa podría ser una bonita forma de entender también el aula, ¿no? Dar vueltas en compañía de otros y otras. Y me acordé mucho del origen de la palabra escuela, que en realidad es ocio, ¿no? Y que tiene que ver Escola. con... Escola, exactamente. Y que está vinculada con la lentitud, con el ocio, o sea, con lo contrario de la escuela, digamos, bancaria, como decía Freire, ¿no? O productiva. Sí, productiva, exacto. Ajá. Sí, y la escuela es aquel momento en el cual encontramos que es importante para nosotros. En la experiencia de caminar, salí más consciente de ver y de sentir el espacio alrededor. Y básicamente hice como este ejercicio, solo que, bueno, me llevaba como este cuadernito chiquitico y buscaba observar situaciones y hacer una metáfora rápida o unir como visualmente desde el lenguaje, pues desde la palabra, lo que sucedía. Entonces, siento que es un ejercicio muy, muy importante como para ser más consciente del espacio en que ocupamos alrededor, ¿no? Del entorno. Entonces, bueno, voy a leer un poco. Y agrego algo, Diana, si me lo permites, y como nos estaban invitando, pues estamos hablando desde el principio, que ser más consciente del espacio alrededor nos permite también ser más consciente del espacio en nuestro interior. Entonces todo se vuelve un reflejo y que todo ocupa la partícula y la partícula ocupa todo y nos pensamos siempre en diferentes. Aprender, intención, instrucciones, potencia, política, dormir, error, encuentro, emoción, convivir, música, movimiento, resistencia, sentido, desvío, gracias, repito, vivir, silencio, conexión, ciudadanos, palabra, vórtice. Súper. Gracias. No, a ti, genial. De color infinitas veces y hasta podría asegurar nunca vuelve el mismo. Cuando voy bajando el cerro aparece mi mirada y al subir es el punto fijo que reconforta. Podría decir que determina los paisajes emocionales de quienes habitan bajo su presencia
y que tiene el poder de adjetivar el día. Si vas pensando en quehaceres y tal vez empezares, dudo que repares en sus características. Y si les preguntamos a una persona que cierre los ojos y nos los describa cómo está en este instante, no sabría si realmente acertaría, pero estoy segura que nunca negaría su presencia. De día duermes en carpetas. Sí, de día duerme en carpetas, temiendo a las mentiras de los burócratas. En la alta noche, como una luna rectangular, acompaña el insomnio del poeta. Si escribe su nombre, desaparece. Un aprendiz infinito me gustó mucho y me incentiva a cambiar un poco también mi lenguaje. Entonces también como estar con ustedes, que esas pequeñas variaciones creo que de querer hablar de otra forma me están influenciando mucho. Entonces estoy diciendo esto también porque un poco de los ejes que les he querido mostrar son presentarles referencias y de alguna forma pues me emociona pensar que este tiempo con ustedes se está volviendo también una referencia para mí. A mí me parece muy valioso el hecho de darle el giro a la pregunta porque siento que el por qué siempre nos justifica. Siento que la sociedad, el mundo y nosotros mismos siempre nos estamos justificando. Entonces siempre estamos buscando unos por qué. Mientras que el para qué le da el giro como a la intencionalidad. Es decir, es una pregunta que nos ubica a nosotros en la acción misma. Y en ese sentido, entonces, a lo que le apunta también, o puede ser que le apunte a transformar. ¿Para qué estoy cultivando conocimiento? ¿Para qué estoy aprendiendo a cuidar mi jardín? ¿No? Y entonces es una acción o también una forma de ofrecerse al proceso de aprendizaje, más que solamente recibirlo sí, o acumular conocimiento. Si no puedo tomar decisiones sobre él. Pensando un poco en la enseñanza y en la educación, siempre como que en los colegios o en muchas partes nos piden como haga el plan curricular con el por qué y el para, y algunas veces, bueno, ¿para qué? Creo que el para qué va como a ese aprendizaje significativo que hasta dónde le va a llegar lo que va a aprender el estudiante o el chico. Creo que va más allá. Siento que el por qué se queda un poco como en el punto alto del sistema educativo. ¿Por qué? Porque queremos esto, es como muy, muy amplio y no va al contexto, a la cotidianidad, a la experiencia. El jardín cuando aprendemos es una metáfora, pero creo que nos ofrece de una forma orgánica también acercarnos a la forma como nosotros mismos aprendemos y entender que la forma como aprendemos siempre está cambiando y no es permanente. Entonces el aprendizaje es necesario pues ajustarlo a una variación, a esos distintos momentos. Como reflejo que igual invita a la distorsión, pero a la contemplación y al, pues sí, un poco como qué ves, pero quizás que realmente exteriormente cómo se ve y tal. Y pues nada, quería comentar eso. Yo primero hice una anotación de algunas palabras que me llamaron la atención que encontré aquí en mi casa. Y después hice que les voy a compartir. Avión minúsculo que te sumerges en una alberca de mazorcas. Aguamiel sólida como las migajas de una galleta. Y luego el tercero, Nochebuena marchita que palpitas luminosamente tras el desliz de la computadora. Doy un paso y las estrellas rechinan. Parece que les duele, pero en realidad sonríen.
Y luego hice como variaciones porque me clavé mucho en un piso que rechina y entonces tuve como 10 minutos tratando de escribir cómo se oía el sonido. Tejidos donde poner los pies. Entramados que se extienden desde donde vienen y hasta donde van. Tejidos sostienen el viento. Tejidos construyen la casa. Construyen mariposas portales. Mariposas sostienen al agua con sol. Sol entre la cama y las manos. Portales atentos entre la cama y el viento. Las piedras del patio son ventanas. La casa tiene manos. Las manos contienen paisajes. La membrana celular del patio. Desilumina la luz. Oscurana. Lámpara del extravío. Anochece tanto como se ilumina en oscuro. La primera es, ¿qué tengo que ofrecer al otro si solo tengo preguntas? La segunda, ¿es posible aprender a partir de recorridos del otro? La tercera, ¿hasta qué punto mi cuerpo es una obra de arte en una galería? La cuarta, ¿soy público o privado? La quinta, ¿nos respiramos aunque no nos toquemos con otros? Y la sexta es, ¿hasta dónde viajo yo a través de los... ¿Cómo entrenar nuestra mente para estar en el presente? ¿Podemos aprender sin estar en el presente? ¿Escuchar? ¿Podemos escuchar con el cuerpo, con el corazón, con los sentidos? ¿Podemos aprender sin escuchar? ¿Podemos escucharnos en el ruido interno, externo? ¿Es la colectividad una utopía? ¿Es la calle un espacio de libertad? ¿Es la libertad un aprendizaje radical? ¿Es la radicalidad posible, tangible, alcanzable? Normalmente en las infraestructuras educativas o en los procesos de aprendizaje, podría decir formales, los procesos se llevan hacia desarrollar un aprendizaje individual, hacia encontrar un método de trabajo propio. Pero una pregunta que nos planteamos desde el inicio es cómo condensar esos aprendizajes individuales hacia un aprendizaje colectivo. Que creo que esa es, me atrevo a decir, como la deuda que tenemos, que es encontrar nuevas formas de estar juntos. O lo voy a decir de otra forma, y es que estar juntos deje de ser una obligación. Metáfora o el inicio de un laboratorio. 1. Durante estos días de encuentros del laboratorio me he sentido como una abeja que reconoce la potencia del sonido de su zumbido. Al encontrarme con tantos pares latinoamericanos, todos abejas, creando dulces mieles para y con sus comunidades. Sentí el zumbido más fuerte que nunca al encontrarme con otros y otras abejas zumbando. La fuerza de lo colectivo y tener la experiencia de que pienso mejor con otros. Y lo que les voy a compartir es el preámbulo y un pedacito de la proclama, digamos, ¿no? Declaración de la grieta. Preámbulo. Considerando que la grieta es una presencia que a veces es demasiado y otras insuficiente, se erige como transformadora de las superficies, abre abismos y hendiduras. Considerando que las grietas se expanden, exponen y habitan en un sinnúmero de cuerpos sólidos y al mismo tiempo pensamientos y sistemas unitarios. Las grietas nos prometen las fuerzas para desestabilizar cualquier edificación humana,
se muestran como metáforas y materialidades que abren y al mismo tiempo amenazan la idea y condición de solidez. Considerando las relaciones entre el suelo y las técnicas, las grietas prometen un movimiento telúrico permanente. Anuncian la transformación, su presencia supone el quiebre de una función estructural. Una pregunta necesariamente no busca una respuesta, sino simplemente como crear una fricción, una incomodidad, una sensación, emociones, que no son traducibles en palabras. Entonces necesariamente la palabra no explica. No explica, tiene una función objetual, se objetiviza en lo escrito, pero también en lo oral. Con el corazón en la mano les doy las gracias. En contacto, y acuérdense que de ahora en adelante creo que está demostrado que somos parte de la misma piedra. Entonces, seguimos unidos. Bueno.